La comunidad bíblica Ebenezer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenezer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios es potentísima y lo que ella dice, ella se cumple. Pero hay gente que con este falso evangelio dominionista del reino ahora, a todas sus fechorías y a todas sus andanzas, inmediatamente dicen, oh no, dicen inmediatamente, ese es el evangelio de Jesucristo, pero no es así, ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese es un falso evangelio de los sentidos, es un falso evangelio de la verborrea esta, haciéndola pasar por don de lenguas o lenguas angelicales. Y la gente se cae para atrás y el otro, el alias profeta, alias pastor, sale y dice, o lo sopla, ¿no? Te transmito el espíritu. Y la gente cree eso, porque la gente no conoce las escrituras y porque la mayoría de los que están ahí no son salvos. No son salvos, porque si fueran del Señor, las palabras de Dios oirían y entenderían de que eso no es del Señor. Tal vez hay algún creyente que ahí es confundido, sorprendido, pero el Espíritu Santo lo sacará porque lo llevará a toda verdad para que se cumpla lo dicho por el Señor. Y hago todo este preámbulo para poder entender lo que hoy día vamos a estudiar rápidamente, en los minutos que tenemos, acerca del obrar del Espíritu Santo en la iglesia, en cada uno de los creyentes. Como ustedes saben, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Y en el día de Pentecostés, en Hechos 2, capítulo 1 y 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando uno va a ese versículo de la Biblia, en Hechos capítulo 2, cuando uno va a ese versículo de las Sagradas Escrituras, dice que había ahí mucha gente que empezó a entender su idioma. Hechos capítulo 2. Vamos a verlo ahí, porque esto es importante que lo leamos. Verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, es decir, del mundo conocido en ese momento. Y hecho esto, este estruendo, como se hizo un ruido tremendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Pues decían, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió acá? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y la Biblia explica, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaba pasando? Que el Espíritu Santo estaba ministrando. Llegó a la iglesia, era aquello que estábamos esperando. Llegó para habitar en medio de la iglesia, en cada uno de los creyentes. Bueno, la iglesia somos todos nosotros. La iglesia no es un templo, sino el conjunto de salvos por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y esta manifestación grandiosa del Espíritu Santo
pues trajo esta señal y ellos empezaron a hablar en otros idiomas, y la gente empezó a oír, los medos, los árabes, empezó a oír esas maravillas de Dios en su propio idioma. Y estaban ahí gente que no necesariamente eran judíos, necesitaban escuchar el mensaje de Dios. Y el Espíritu Santo llegó para habitar en cada creyente, en cada hijo de Dios, en cada regenerado, en cada salvo. Pero este hecho de Pentecostés en el tiempo ha sido trastocado, porque como la Biblia habla de los dones del Espíritu Santo, muchos han llegado incluso hasta condicionar la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Montones de congregaciones incluso dicen de que el creyente cuando ellos ni creen en el poder de la gracia de Dios, sino es que la misma persona en su muerte espiritual solito se acerca a Dios sin necesidad de Dios ni acción de Dios, algo que la Biblia contradice abiertamente. Que en esa hora le llega el Espíritu Santo, pero es un pedacito. Es una pequeña parte porque tiene que pedir la llenura, tiene que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Porque si no se va a quedar ahí y si no es un cristiano de segunda clase. Hermanos, la Biblia para nada dice eso. Primero que nada, el regenerado, el Hijo de Dios, es Hijo de Dios por acción primero de Dios. Y eso lo hemos estudiado montones de veces aquí en Ebenezer. Es por la acción del Espíritu de Dios. De tal manera que ningún creyente puede jactarse de su salvación que fue por iniciativa propia y en su estado de muerte espiritual. No, sino que fue el Señor primero obrando. El que te atrae con cuerdas de amor. El que abre el corazón como le abrió a Lidia a través del Santo Espíritu de Él. El que nos habla. Y antes no entendíamos la Biblia, pero llega un momento en la que justo el día, la hora determinada por el Señor, entendemos la Biblia en ese instante y entendemos nuestra condición espiritual. Estamos saliendo del sepulcro. Cuando nos mencionan a Cristo Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente entendemos: mi Salvador, mi Señor, quiero ser salvo. Y ahí uno se acerca, pero previamente ya hubo un trabajo de la gracia de Dios. Y uno corre a los pies de Cristo. De manera tal que en la salvación de todo ser humano, la gloria es de Dios. No hay gloria de ningún hombre, no porque yo soy bueno, porque yo sentí que quería orar. El obrar de Dios. Y en esto del Espíritu Santo también hay doctrinas que empiezan a trastocar su obrar. Sacan de contexto los temas de los dones del Espíritu Santo, sacan de contexto acerca de que fueron llenos del Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo. Bautismo significa sumergir, introducirse en las aguas, y ser bautizado en el Espíritu Santo es ser introducido en las aguas del Espíritu Santo. En términos espirituales, es ser llenado por el Espíritu Santo. Y todo creyente es bautizado por el Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo. Todo. En la Biblia no hay ese que es un pedacito, pero tiene que pedir más. ¿Qué, hermano? ¿De dónde salió eso? Eso salió para poder controlar y poder afirmar grados dentro de la cristiandad. Tú eres de menor categoría, este es de mayor categoría. Este tiene de qué jactarse, este no tiene de qué jactarse. Nosotros sabemos que delante del Señor todos somos iguales. Entonces, dicho esto, contextualizándolo, vamos a ver pues cómo es que el Espíritu Santo empieza a actuar en la vida de la iglesia. Vamos a ver una serie de pasajes bíblicos para ir sacando las enseñanzas de parte del Señor. Hoy día vamos a verlo todo desde el panorama, digamos, de un panorama general, y vamos a ir extrayendo lo que la Biblia nos dice acerca del accionar del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Nosotros no andamos, hermanos queridos, no andamos por ahí solitos, sino que el Espíritu Santo va en nosotros. Por eso no nos cansamos de decir aquí en Ebenezer que tengamos cuidado en lo que pensamos, en lo que hablamos, cómo actuamos.
tengamos consideración que el Espíritu Santo está en nuestro espíritu y lo podemos ofender. Tengamos consideración de que Él está con nosotros. Él está acá, Él está ahí con usted, Él está conmigo dentro de mi espíritu, está monitoreando lo que les estoy diciendo y está también en su espíritu de ustedes. Y está monitoreando lo que está llegando hacia ustedes. Él es el Señor, Él es Dios, está en todas partes. Tenemos un solo Dios verdadero, la triunidad. Dicho esto, vamos pues a nuestra siguiente lámina y veamos lo que dice en Hechos 2, 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, que es lo que acabamos de leer, estaban todos unánimes, juntos, había unidad. Estaban todos en un solo lugar orando. Y de repente vino del cielo un estruendo, una cosa así tremenda, muy estruendosa, que fue notorio. Y se les aparecieron esas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, querido hermano, es el obrar más grandioso, es parte de la promesa de Dios para todo aquel que crea en el Hijo de Dios como Señor y Salvador. Es plenitud, es llenura. Y no necesariamente tiene que esa llenura manifestarse solamente enfocada en un solo don, porque hay diversos dones y diversas operaciones del Espíritu Santo en el creyente. Algunos, lamentablemente, trastocando las Escrituras, han centralizado la llenura del Espíritu Santo con una sola manifestación, el don de lo que ellos llaman lenguas, que ni siquiera son las lenguas que dice Hechos, que son idiomas, y ni siquiera son las lenguas angelicales que dice el Espíritu Santo, sino que son verborrea, son lo que yo les decía, el Rambo saca la batuca, Rambo saca la capsaca, y siempre terminan en calla, ¿no? Sabaramancaia, parapacaya, poropacaya. Eso, hermanos, no es nada, no tiene nada que ver con el don de lenguas. No tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Eso es hombre, eso es carne, eso es naturaleza adánica, eso es quererse engañarse a sí mismo. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. No digo que no haya el don de lenguas, no digo que no haya las lenguas angelicales, no estoy diciendo eso, no me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de lo que la gente enseña y dice por ahí son necesariamente y son cuestiones meramente humanas, emocionales, porque necesitan sentir. No quieren lo perfecto que es la Biblia, no quieren vivir las cosas por la fe, sino que necesitan de algo que les dé una certeza sensorial de que son de Dios. Y eso ya no es el Evangelio. Entonces el salir por ahí, Rambo, saca la bazuca, ponte la sábana, y eso es grandioso para ellos. Es una señal, no, este es el ungido, esta es la ungida, ¿no? Como un predicador por ahí conocido que siempre decía, Ray, Samaya, Saja, vaya, eso, hasta todititos, toda una generación de los años 40, 60, 70, todos eran Sabayajaya, Sabajaya, Ayamaejaya, y todos eran de la Jaya. Porque enseñaron así ese evangelio, donde las cuestiones no eran por la fe, sino eran por las sensaciones, por las emociones. Y el Espíritu Santo da dones que no necesariamente a todos les va a tener que dar. El don de lenguas que muchos quieren y persiguen. No, si no tienes el don de lenguas es señal de que eres un cristiano de segunda categoría, eres enano en las cosas del Señor. Y esto sí, esto te da la señal, ahora sí ya puedes tener un ministerio, pero ¿de dónde salió todo eso? Cada vez que el Espíritu Santo manifestaba este don de los idiomas, si usted lo ve en la Biblia, ya lo hemos estudiado, si mal no recuerdo en Ebenezer, era porque había gente que no eran judíos y eran de otros países, de otras naciones, como dice aquí en Hechos capítulo 2, versos 5 en adelante, que necesitaban escuchar el Evangelio. Por eso es que el Espíritu Santo manifestaba el don de los idiomas. Y la persona podía escuchar en su idioma el Evangelio. Ahí tengo una interferencia. Esperamos que esta interferencia decrezca. Vamos a ver ahí. Si no, voy a tener que retirar mi cámara.
Y entonces, este don de los idiomas se manifiesta hasta el día de hoy en muchos lugares. Hace unos años leí este caso de esta hermana que era una maestra de Biblia, que la llevaron para que enseñe en Moscú, no sé en qué localidad de Rusia, y ella le decían: usted va a necesitar un traductor, porque si no, ¿cómo va a poder enseñar aquí si usted no tiene el traductor? Y la hermana mencionaba que ella no sabía cómo hacer eso, toda vez que tenía un poco de temor de que no le pudieran entender cómo iba ella a predicar en un idioma que ella no conocía. Pero le animaron, le dijeron: no, hermana, no se preocupe, acá está el traductor, y con el traductor usted va a poder enseñar la palabra del Señor y no va a haber ningún problema. Bueno, entonces la hermana muy solícita ella, inició su enseñanza bíblica, y hermanos, ella empezó a hablar de Cristo, y el traductor llega un momento, el intérprete, el hombre que había puesto ahí para traducir, llega un momento que se queda callado, y la hermana le dice, le habla, pues, ¿no? Le dice que por qué se quedó callado, y en el oído el hermano traductor le dice: hermana, pero usted no necesita traductor. Pero ¿cómo no necesito traductor? Le dice: no, porque usted está hablando en un perfecto ruso y todos le están escuchando en un perfecto ruso. Era la manifestación de este don de los idiomas, de las lenguas. Y la hermana, una hermana creyente, sincera y honesta, no necesitó de hacer el Rambo saca la bazuca y el Kalahaya y el Jamacaya y el Zapacaya. No necesitó de nada de eso. El don de los idiomas. Y hay ocasiones en las que también hay las manifestaciones de otros dones. Pero a lo que voy, queridos hermanos, es que la llenura del Espíritu Santo no necesariamente es sinónimo de que usted tenga que tener el don de lenguas. Y eso debe quedar clarísimo. En Hechos 2:33 nos dice la palabra del Señor: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, que el Espíritu Santo viene a la iglesia y está en la iglesia, no por el mérito de cada creyente, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, no es como en algunas congregaciones se enseña: no, esfuérzate para que ganes el don de lengua, ¿no? Ayuna, no duermas, vigilias, hermano. Pero ¿de dónde? ¿De dónde salió toda esa enseñanza que la Biblia no respalda? Dice la Biblia que el Señor da a su Espíritu Santo sin medida a todo aquel que le pide. No hay nada que yo tenga ahí que ganar o que merecer, no, es inmerecido. Es inmerecido. Por eso la promesa del Espíritu Santo se manifestó ahí en Pentecostés. Ha derramado esto porque vosotros veis y oís, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, exaltado por la diestra de Dios. Claro, cuando el Señor Jesucristo hizo su obra en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, se cumplió esta promesa luego del derramamiento del Espíritu Santo. En Tito 3:6, que dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y eso es para todos. No es sesgado para un grupo de creyentes, no es para una élite de creyentes, sino es para todos. Y dice: el cual derramó en nosotros poquito, hasta que te esfuerces con vigilias, con ayuno, con oración y tengas el don de lenguas, y ahí ya estás bautizado por el Espíritu Santo. ¿Dice eso? No dice. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Abundantemente. Abundantemente. Es decir, que el Espíritu Santo en nuestro ser ahora está de manera abundante. Por eso es que, hermanos, montones de creyentes se pierden la bendición de vivir la vida cristiana a plenitud, teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros.
Montones de creyentes, y me incluyo también, porque en ocasiones perdemos el enfoque y nosotros queremos mirar solamente las circunstancias de la vida, pero nos olvidamos que el Espíritu Santo va con nosotros dentro y de manera abundante. Hermano, andamos con Dios. Y esto no es una mera retórica, esto no es un mero palabreo como decimos aquí en Perú, no, es una certeza, es una realidad, mejor dicho. Andamos con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que somos más que vencedores, que no somos cualquier ser humano en la tierra. Y esto no para jactarnos, ¿no? Decir, ay, por mí, enorgullecerme, no, hermano. Es por pura misericordia y por pura gracia, pero esto nos debe llevar a reflexionar en la manera como vivimos la vida cristiana. Para entender por fin que somos más que vencedores. Si yo llevo a Dios mismo dentro de mí, ¿por qué me voy a dejar por qué voy a dejar que las circunstancias me ahoguen? ¿Por qué voy a dejar que las cosas que me suceden me tumben al suelo en el ánimo, en la fe? ¿Por qué? Si llevo el Espíritu Santo dentro de mí, cuando uno entiende bien lo que la Biblia está diciendo acerca del accionar del Espíritu Santo en la iglesia, uno cobra fuerzas en el Señor. Uno cobra más ese ímpetu en el Señor de seguir adelante. Por eso que el creyente, cuando entiende la Biblia así, en esta manera, en esta forma, y se da cuenta de cada doctrina que está en la Biblia, es una realidad y la vive como tal, sin necesidad de ningún otro artilugio humano, ni ningún peso de hombres, que le gusta colocar a mucha gente en las congregaciones, en la vida de los creyentes, colocándole una serie de pesos, de yugos, que son dictamentos o son dictados de hombres. No tienen nada que ver con la Biblia. El Espíritu Santo se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, dice Tito, en Tito 3:6, el apóstol Pablo. En Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y alguno dice, no, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces una cosa, pues, no, lo que está llamando es al arrepentimiento. Para que todos los que están ahí, que escuchen el Evangelio por el accionar de Dios, la gracia de Dios, crean y son salvos y reciben la plenitud del Espíritu Santo. Y si había ahí alguno que no era judío y eran de otras naciones, pues se manifestaba el don de los idiomas. Porque necesitaban escuchar el idioma, la predicación del Evangelio en su propio idioma. En ningún momento se pone ese límite humano que ponen algunas congregaciones, que es el límite de hombres, para decir, no, tú tienes que esforzarme. O sea que yo tengo que ganar algo con mis propias obras. Siendo yo un hombre tan limitado, tan finito, pretendo ganarme yo, comprar al Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Pero ¿de dónde salió toda esta locura? Por eso hay mucha gente, creyentes, algunos de ellos, genuinos, que han creído en estas congregaciones, pero viven ahí con ese yugo pesado. No, tú no eres creyente completo, pues, porque no estás hablando, el Rambo saca la bazuca, saca la bacaya, arama cacaya, ella para pacaya. No estás hablando eso, entonces tú eres de segunda clase. Y ahí los tienen con esos dictados de hombres, y por eso no crecen en la vida espiritual. Entonces, para ser igual al otro que anda diciendo, Ramba saca la bazuca, sabara bacaya y rapa pacaya, entonces también le entran a esto y empieza el espíritu ahí de Kundalini, las vueltas y se da vueltas y se cae para atrás. Entonces dice, ya este recibió el don, entonces ahora ya pasa de la segunda categoría, pasa a la primera categoría. Pero ¿de dónde salió esto? Y lo que estoy diciendo no está alejado de la realidad, porque usted basta con que entre a una iglesia, una congregación carismatoide para que usted lo vea. Basta que prenda una televisión de algún canal del que está vinculado a alguna congregación que enseña esto para que usted lo vea. Incluso ahí en sus escuelas dominicales enseñan que si no habla el Rambo saca la bazuca, sarabacaya, ramacaya, entonces no está completo, necesita el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿de dónde salió todo eso? Y los que no creen en eso, pues esos son los creyentes que no están completos, ¿no? Por años las congregaciones bautistas, fundamentalistas han recibido, digamos, ese apodo
Dice, no, no creen en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿quién les dijo que no creemos en el poder del Espíritu Santo? Nosotros somos bíblicos aquí en Ebenezer, somos fundamentalistas. Somos bíblicos, no somos cesacionistas tampoco, no creemos de que no hay ningún don. No, sí, los dones todos están activos. Pero nosotros no podemos asumir cosas que están lejos de la Biblia. Como el pretender a un creyente recién que ha sido tocado por el poder de Dios, salvado, sacado de una vida miserable, le vamos a decir, no, tú no tienes completo al Espíritu Santo, pues porque tú tienes que esforzarte a partir de mañana, tus 31, 40 días y 40 noches de ayuno, 45 ya más que Cristo para que recibas el don del Espíritu Santo. Así hay congregaciones, por supuesto estoy exagerando ahorita, pero hay congregaciones en las que no, ya creyó, pero no, le falta un poquito. No, él tiene que hablar sus lenguas para que recién ya sienta que es un creyente completo. Sienta el sentir y más sentir. En Judas 20:21 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, doctrina y fe en el Señor, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y aquí ya vamos entrando un poco a la vida diaria como creyentes y cómo acciona el Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos llamados a orar en el Espíritu Santo? Sí. Sí estamos llamados a orar en el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Con una cuestión así sobrenatural. Si el Señor le quiere dar una cuestión sobrenatural, amén por ello. Pero orando en el Espíritu Santo es teniendo y sabiendo y conociendo, entendiendo de que uno tiene el Espíritu Santo en nosotros y que Él nos ayuda en la vida cristiana y que Él nos lleva a toda verdad. Yo oro en el Espíritu Santo y me acerco al Señor. Si las emociones empiezan a brotar, amén, porque nosotros tenemos emociones, estamos dotados de emociones y entonces nosotros, pues seguramente las emociones aparecerán y en la presencia del Señor uno llorará. Eso es normal. Algunos orarán de rodillas, otros se tirarán al suelo a orar y a pedirle al Señor. Eso es normal. Eso es hasta bíblico, porque la Biblia lo menciona así. Otro que no puede arrodillarse estará en su cama porque está en su lecho. Otro que no puede arrodillarse estará sentado. Pero estará orando en el Espíritu Santo. Y orar en el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es ministrarte a ti antes de interceder por otro. Primero te va a hablar a ti, si te vas a acercar al Padre Celestial. Porque uno se acerca primero invocando al Padre. Y dando y pidiendo todo en el nombre de Jesús. Así está establecido en el Padre Nuestro. Y el Espíritu Santo nos va llevando a eso. Y lo primero que va a hacer el Espíritu Santo, como te lleva a toda verdad, porque estás orando en el Espíritu, estás orando en Él, es mirar tu condición personal. Si necesitas ponerte a cuentas con el Señor, Él te va a llevar a eso. Padre, perdóname, he pecado contra ti, he sido malo, no he sido bueno, no he hecho lo correcto. Te va a llevar para que tú te pongas a cuentas, para que puedas ahora sí interceder por otros, hasta por ti mismo y por tu casa y por tu familia. Ese es orando en el Espíritu. Seguramente te irá guiando para que tú intercedas por determinadas situaciones en el hogar, en la casa, en la familia, en ayuda espiritual, apoyo en oración para hermanos en la fe. Te va a ir guiando el Espíritu Santo. Que tal vez te pueda guiar en algún momento a confrontar el poder de las tinieblas. Lo hará. Todo en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo no te va a decir, toma un helicóptero y empieza a derramar aceite por todo tu distrito, tu comunidad. No te va a decir, empieza, agarra un poco de sal y échale sal a todo el mundo. No, porque eso es hechicería, eso es brujería. Eso se enseña este falso evangelio de los sentidos, del reino ahora, de los falsos profetas y falsos apóstoles. Eso se enseña ahí. Y le llaman orar en el Espíritu Santo a estar, yo decreto, yo declaro. Pero ¿quién eres tú para andar que yo decreto, yo declaro? Persona finita, ¿qué mueves tú? Si ni los arcángeles, ni Miguel, ni el ángel Gabriel,
dieron juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijeron que el Señor te reprenda. Hay algunos que las cosas espirituales que no conocen porque les enseñaron mal. Andan por ahí con la locura, y yo ato a Satanás, y yo ato a esto, y yo ato al otro, y ato acá, y ato acá, y Satanás está recontratado. Entonces está como los reformados que dicen que Satanás está atado. No, hermano, algún día estudiaremos el contexto de esa palabra que dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y sigue diciendo ahí el versículo de la Biblia, que tiene por supuesto una connotación netamente espiritual, pero está acá sacada de contexto en este tema de los falsos apóstoles y profetas. Y ato a Satanás, y ato a Satanás. Satanás está recontratado entonces. Está recontratado. Pero la realidad no es esa, porque Satanás sigue actuando. Nos puso las inyecciones experimentales, nos puso esa enfermedad en el 2020 y ahora está con su cuestión clima. Él sigue actuando. Eso no es orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es primero que nada pedirle al Señor: obra en mi vida, obra en mi corazón. Yo soy imperfecto, necesito de ti, requiero de ti, ayúdame, Señor. Es orar por otros con lágrimas, con llanto. Es asumir la preocupación del otro, asumir el dolor del otro. Es adorar a Dios, es agradecerle por todas las cosas, es hablarle al Señor, amarle, decirle con nuestras propias palabras lo que sentimos, lo que requerimos según nuestra perspectiva, y colocándolo en sus manos para que Él haga su voluntad, porque Él es más sabio que nosotros. Señor, dame un carro, y el Señor no te lo da porque sabe que en el día tal que te montes en el carro tal vez te pase algo. Pero estás ahí, porque creemos que eso es la solución de nuestra vida. Creemos que esa petición es la solución de nuestra vida. Y el Señor está diciéndote a través del Espíritu Santo: no, la solución soy yo. No es lo material la solución para tu vida. Soy yo soy la solución para tu vida. Respetame y poné la mirada en mí, no en las cosas. Estoy contigo, tú no andas solo, tú andas conmigo, tú caminas conmigo, entras a un lugar y vas conmigo. Cuando estás comiendo, yo estoy ahí contigo. Tú no andas solo, tú no eres una persona huérfana. Eso es lo que nos va a llevar el Espíritu Santo cuando oramos en Él. A eso nos va a llevar, a esas certezas, a esas verdades. Y uno puede estar orando en el Espíritu Santo cada instante, sí, donde uno va, uno está hablando con el Señor. Señor, y que esto, y Señor, que la calor, y Señor, que el frío, y Señor, que lo otro. Y eso es andar en el Espíritu. Eso es andar como Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿En cuya presencia estoy? Elías, parte del Antiguo Testamento, y nosotros que tenemos mejores cosas que que aquellos hombres de Dios de aquel tiempo, porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, andamos en la presencia de Dios. Entonces, cuando oramos en el Espíritu Santo, somos conscientes de eso. Que el Señor quiera manifestar en esa oración en el Espíritu Santo algún don que nos ha dado, amén. Si es el don de los idiomas, si tal vez tienen un lenguaje angelical, porque el apóstol Pablo lo menciona, pues amén. Esos dones son de edificación propia, personal, íntima en el Señor. El tiempo se nos va acabando, vamos a terminar con esto. En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más dará esa plenitud de vivir la vida cristiana con el Espíritu Santo? Todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, todos, sin excepción, todo creyente. Pero no todos viven en la plenitud del Espíritu Santo, no todos. Ya no practicarán el pecado porque son de Cristo, porque han sido regenerados, pero posiblemente estén de tumbo en tumbo, venciendo las tentaciones, y ahí están, y acá, y más acá, y no entienden muy bien la vida cristiana, y son descuidados. Son como los creyentes de Corinto,
que eran creyentes. Había uno de los creyentes en Corinto que andaba con la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo tiene que decir, pero esto no se ha visto pero ni entre los gentiles. Y era de la iglesia de Corinto. O sea que era un archipecador. Seguramente andaba en esa lucha de pedir perdón y no querer, pero como no ora, no lee la Biblia, no busca del Señor, no anda en el Espíritu Santo, debilitado, con su naturaleza adánica prevaleciendo. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Lo entregaron a Satanás para que se le consuma el cuerpo. Y Satanás, que mal no quiso, lo mató y, aunque era creyente, las consecuencias de su pecado le llegaron, le impactaron. No vivía en la plenitud del Espíritu Santo, vivía en la plenitud de su carne, ofendiendo al Espíritu Santo constantemente, haciendo cosas que no debe, porque no tenía conciencia, porque en su desvarío, en su extravío, en su necedad, porque algunas veces nos ponemos necios, nos olvidamos de que andamos con el Espíritu Santo dentro. Somos muy frágiles. Por eso es que Satanás busca siempre meterse en nuestra mente, ¿no? Nos programa con la televisión, con las cositas, para que en nuestra mente empecemos a deslizar cosas que no son del Señor. Y el Espíritu Santo está ahí que mira, ¿no? Pero si uno le pide al Señor, dame la plenitud de vivir en el Espíritu Santo. Señor, quiero vivir a plenitud la vida cristiana en el Espíritu Santo. El Señor te la va a dar. Vas a vivir en la plenitud del Espíritu Santo, de tal manera que vas a detectar al instante cuando Satanás te quiere dañar, empezando por tu mente. Me decía un joven hace muchos años que cuando él dice que un día él estaba trabajando y haciendo sus cosas, ahí sus trabajos, y cuando él estaba trabajando, dice que de repente apareció un pensamiento por su cabeza. Cruzó un pensamiento, pues él estaba haciendo otra cosa, pero cruzó un pensamiento que lo llevaba a las cosas viles, repugnantes. Y entonces él inmediatamente, como este joven andaba metido en las cosas del Señor y buscando al Señor, detectó inmediatamente que era un pensamiento que estaba viniendo desde las tinieblas. Y el Espíritu Santo en su ser le indicaba que no debía seguir trabajando en ese pensamiento, sino tenía que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y entonces dice que él estaba ahí y procesando todo eso en su mente cuando ya él quería esto, y el Espíritu Santo dentro también. Reprende, echa fuera ese pensamiento que no es tuyo. Y en el nombre de Jesús, dijo, en el nombre de Jesús, Satanás, o cualquier espíritu inmundo, cualquier poder de las tinieblas, no tienen parte ni suerte en mi mente, porque yo tengo la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, fuera de este lugar, fuera de mi entorno, y dejen de estar enviándome pensamientos satánicos. Y se fue inmediatamente. Es como que se rompe algo a nivel espiritual y el muchacho siguió trabajando. Pero cuando uno no anda en el Espíritu Santo, no detecta eso. Viene el pensamiento y ahí uno lo trabaja el pensamiento, ¿no? Y le va dando vueltas hasta que pare el pecado, pare la muerte, como dice Santiago. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, la vida en el Espíritu Santo, la vida plena, en la que es la fe la que prevalece. No son las obras, no son los sentimientos, no son los sentires, no son las sensaciones, sino la fe. Dios lo dice, yo lo creo. Dios dice que es así, yo lo creo. Pues no lo veo, pero lo creo, pues. No necesito verlo, lo creo. Así se hará ya el Señor. Esa es tu voluntad, Señor. Padre, así sea. Y por último, hermanos, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. A ese sí vale un aleluya, gloria a Dios. Como en toda la Biblia, ahí vale la gloria a Dios un aleluya. Porque el Señor es el Espíritu, claro, porque el Espíritu Santo es Dios.
Es Dios. Nosotros tenemos un solo Dios, no que tenemos tres dioses, es un solo Dios. ¿Que cómo puede ser triúnico? No lo sé. ¿Cómo usted es triúnico? A ver, explíquelo. ¿Cómo usted es cuerpo, alma y espíritu? Nosotros nos parecemos a nuestro Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Oiga, hermano Rafael, habrán algunos creyentes que no viven en la libertad del Señor. Habrán algunos creyentes que no viven una vida cristiana en libertad. Y la respuesta es sí. Hay muchísimos, montones de creyentes que no viven en la libertad que hay en el Señor. Me contaba una hermana en la fe de Venezuela, me decía: yo, hermano Rafael, vivo en depresión hace más de 10, 15 años. ¿Qué me puede decir usted, hermano Rafael? ¿Qué palabra de consejo me puede dar? Y yo me puse a orar por dentro y a pedirle al Señor: dame sabiduría, entendimiento. ¿Qué digo, mi Señor Dios? ¿Qué digo? Yo no conozco la vida de esta persona. Como dicen mis hermanos argentinos: decime, Señor, ¿qué digo? Decime. Y esta palabra justo de 2 Corintios 3:17 viene a mi mente: donde está el Espíritu del Señor, porque el Señor es Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y le dije: hermana, ¿y usted no vive en la libertad de Cristo? Usted no vive en la plenitud de la libertad que hay en el Señor. ¿Cómo me puede decir que vive años en depresión, hermana? Y por un lado me dice que cree en el Señor, que es creyente, que es esto, pero por el otro lado me dice que usted vive en depresión. Yo entiendo que nosotros podamos estar tristes, entiendo, porque eso es una emoción que aparece. El mismo Job también se deprimió, lo hemos estudiado aquí en EBNC, lo estamos estudiando, ya estamos entrando al capítulo 9 del libro de Job. Y hemos visto eso, que él se deprimió, también se entristeció por lo que vivió, pero él no se quedó ahí. Y Dios tampoco lo dejó en medio de la depresión. Entonces yo estoy seguro que Dios le ha venido hablando a usted, pero usted se ha acostumbrado a vivir en la depresión. Le gusta vivir en la depresión. Le encanta estar mendigando amor. Le encanta estar dando lástima delante de los otros cuando usted es creyente, es hijo de Dios. ¿No ha entendido usted que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No ha entendido usted que más si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? ¿Por qué dejarse amarrar por las tristezas? ¿Por qué dejarse amarrar por la agonía del alma que conducen a la depresión? ¿Por qué? Si somos en el Señor más que vencedores. ¿Qué problema hay más grande que el Señor no pueda solucionar? ¿Qué cosa hay más grande del poder de Dios? ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado para salvar? ¿Acaso su oído se ha grabado para no oír? ¿De dónde pues nos hemos acomodado a la cultura de este mundo que enseña: ay, la depresión es un mal de todo el mundo? Pero es por causa del pecado, es por causa de vivir de espaldas a Dios. Por eso es que la sociedad está enferma, por eso es que la gente se llena de tristeza el alma, porque mira las circunstancias y no mira al Señor. Por eso es que la gente vive así y al final terminan suicidándose porque no tienen esperanza en el Señor. Pero si nosotros que tenemos esperanza en el Señor andamos viviendo así, pero ¿qué testimonio estamos dando al resto? Vivimos en libertad porque el Señor nos ha hecho libres. Basta ya de vivir acomodados a la religión de este mundo, de que porque todo el mundo vive en depresión, también yo me tengo que acomodar. Porque este mundo no tiene esperanza, también yo me tengo que acomodar. Porque este mundo mira solo lo material y según ello conduce su vida, también yo me tengo que acomodar. Basta. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ahí hay libertad en la mente, de tal manera que mi mente se puede desplegar, desarrollar en el Señor. Tengo la mente de Cristo y me doy cuenta, hay un problema, pero mi Dios es más poderoso que el problema. Hay una situación difícil, pero mi Dios es más poderoso que esa situación difícil. Y si el Señor no la resuelve como yo quisiera, entonces amén, porque Él sabe más que yo lo que va a venir en el tiempo, en el futuro. Él sabe más que yo las cosas que me pueden dañar y que yo estoy pidiendo y creo que es la solución, pero no lo es. Entonces yo digo amén, Señor, y vivo en libertad. Avanzo con el Señor, doy un paso adelante con el Señor, avanzo y avanzo y avanzo, pero no me detengo ahí a dejarme embromar por las circunstancias, por la depresión, por la tristeza, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. A veces cuesta entender eso. ¿Cómo vivir en la libertad? ¿Cómo vivir en la libertad? ¿Acaso solamente vivir sin libertad es estar preso en una cárcel?
acusado injustamente o porque es justo que estés en la cárcel. No. A veces se pueden tener cadenas espirituales, emocionales. Montón de gente vive apresada emocionalmente. Recuerdos. Ay, el papá me hizo esto. Ay, la mamá me hizo esto. Ay, el hermano me hizo esto. Ay, el abuelo me hizo esto. Ay, sí, algunas situaciones son dolorosas. Pero cuando esas cosas se mantienen vivas es porque no hay perdón. Es porque no han sido entregadas al Señor. Porque no se está viviendo en la libertad que hay en el Espíritu Santo. Si los recuerdos vienen y revivo las emociones y las revivo, es porque no estoy viviendo en libertad. Si no puedo perdonar, si vivo en el remordimiento porque no me perdono a mí mismo tampoco, no estoy viviendo en la libertad. Y ese es un aspecto. La gente que vive del pasado, pero también están los otros que viven del futuro, que no se da todavía. Eso es lo más loco. Eso es lo más loco. Porque son cosas que ni siquiera han venido. Pero empieza el afán. Pero ¿y qué va a pasar? ¿Pero qué va a suceder mañana? ¿Pero qué va a pasar pasado mañana? ¿Pero qué va a suceder el otro día? ¿Pero qué viene el fin de mes? ¿Pero qué viene? Por supuesto, si tú tienes que pagar una cuenta y sabes que se acerca el fin de mes, pues hay que preocuparse, ¿no? Pero ¿dónde dejas tu carga? En el Señor. Echa tu carga sobre Jehová, que Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Vives en la libertad del Señor, no que seas un irresponsable y diga, ya no me preocupo, porque bueno, total la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, entonces no busco trabajo. No estás afanado, vas en calma, Señor, hay un puesto de trabajo, voy para allá, mi Señor. Haz lo que tú quieras, si ahí me van a dar el puesto, amén, Padre, esa es tu obra, pero si no, en otro lugar será mi Dios. Pero estoy confiado y seguro de que tú vas a abrir las puertas. Y te acercas. Y el Señor responde, porque conforme a tu fe, os será hecho. Porque le creíste, porque vives en la libertad de Él, porque estás pleno en Él, porque vas conociendo su carácter, su amor, su lealtad. Oh, mi alma te adora, Dios. Ese es el Dios nuestro, querido hermano. Ese es nuestro Dios. El Dios que nos ama. Y eso es vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Eso es vivir con el Señor, entender que no andamos solos. Entender esto, entenderlo yo y vivir así en esto, me ha costado a mí. Me ha costado, pero cuando uno lo entiende y lo aprende, vas a ver que estás viviendo en la libertad del Señor. Él es el que hace todas las cosas. En medio de problemas, de circunstancias difíciles, no, ay Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé cómo decir las cosas, pero tú sí sabes. Así que tú me enseñarás. Ese es el Dios nuestro, el Dios de la Biblia. Vamos a orar, el tiempo se nos pasó y seguiremos el próximo domingo estudiando más acerca de la palabra del Señor. Vamos a ver si nuestra camarita ya funciona. No funciona. Vamos a orar en esta hora. Y tal vez el Señor te está ministrando y te está enseñando a través de esta palabra y te está llevando a que tú tengas que darte cuenta que necesitas vivir en la libertad del Señor. El Espíritu Santo está activo y dentro de la iglesia. Y el Señor tal vez te ha estado hablando, diciéndote, deja ya de vivir como uno que no entiende, como uno que no es consciente de que tiene un Señor, un gran Dios, el único Dios verdadero, y el Señor de toda la creación. Si el Señor es contigo, querido hermano, hermana, que veas o que escuches esta secuencia bíblica, si Dios es contigo, ¿quién será contra ti? Te pregunto, ¿quién es contra ti? ¿Quién? ¿Las circunstancias? ¿El problema? ¿Otra persona? ¿Quién? ¿Quién es contra ti? No hay nadie. Delante del Señor se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta hora.
por tu palabra y por este tiempo precioso. Señor, queremos vivir en la plenitud de tu Espíritu Santo cada día, cada instante, Señor. Yo requiero de eso. Anhelo, deseo vivir. Que tú seas guiando mi vida, guiando la vida de mis hermanos, ayudándole, Señor, a que en esa libertad que hay en ti, se desenvuelvan en la vida cristiana, conociendo y sabiendo de que no son huérfanos, Señor. No permitas que Satanás los engañe, diciéndoles que ellos andan solos y que no hay esperanza. No, sí, el Señor da esperanza. El Señor cambia las circunstancias porque Él es Dios, porque su mano no se ha cortado, Él es poderosísimo. Y Él es mucho más grande y poderoso de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Nuestra mente es finita comparada con su eternidad, su santidad, su soberanía, su potente gracia y su inmenso poder, porque Él es Dios, Él es Señor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice sus vidas. Te pido que la plenitud de tu Espíritu Santo los llene con potencia, con poder. Ellos salgan, Señor, a la calle y ganen almas. Ayuden al desventurado. Se ministren también entre ellos, Señor, con poder, con unción tuya. Ministrando al remanente, al más débil, al que necesita, al que requiere. Oh, Señor. Da poder, Dios, y rompe toda cadena y todo yugo. Y da libertad, Señor. A plenitud nos llamaste, a libertad nos llamaste. Queremos vivir en esa libertad, Señor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron, los que verán ahí en YouTube esta secuencia bíblica. Bendícelos, derrama tu poder, oye sus oraciones. Dios mío, muchísimas gracias por lo que tú has estado haciendo esta semana, por la vida de Adrianito, por haberlo levantado ya, Señor, sacado de esa operación. Te ruego por sus padres para que tu gracia les des. Dale de tu gracia, Señor, dale de tu gracia a los papitos de este niño. Al niñito ha salvado su vida porque algún propósito tienes, mi Señor. Padre, gracias te doy también por la vida de mi hermana Lorena, que ha salido adelante. Está ya mejor. Tú has obrado en su vida. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. Gracias por mis hermanos, por mi hermana Nelly, por mi hermana Violeta, por la hermana Sofía, la hermana Ivonne, la hermana Natalia, Consuelo, Elizabeth, hermano Oscar, mi hermana Mabel, hermano Johan Santana. Tu pon sobre él también tu gracia, tu inmenso poder, Señor. Ayuda, Dios mío, mi vida, permite extendernos como familia también, que podamos culminar todas las cosas que hemos emprendido en ti, Señor, bajo tu ayuda, los planes que hay, los proyectos que hay. Haz como tú quieras, no como nosotros queremos, sino como tú quieras, Señor. Guía tú, porque tú eres el Señor y el dueño de todas las cosas. Nosotros solamente somos instrumentos y nada más. La gloria es tuya. Gracias, Padre, gracias te damos en el potentísimo nombre, el poderosísimo nombre, el nombre de Jesús, el Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos. Amén y amén. Gracias al Señor, queridos hermanos. No tengo ahorita cámara, pero agradecidos al Señor por su vida, y vamos a aperturar nuestros micrófonos para que se puedan saludar, puedan compartir brevemente o en un momento idóneo.
y agradeciendo al Señor por vuestras vidas, queridos hermanos, agradeciendo al Señor. Muchísimas gracias a los hermanos que nos estuvieron viendo por YouTube, los que van a ver, sigue creciendo ese canal, gracias Señor, y dejamos de transmitir en YouTube, y a los hermanos que nos ven por Facebook también, gracias al Señor. El Señor les bendiga, ya estaremos el próximo domingo, minutos antes de las 10:30 para los de YouTube, a la hora que empezamos a la prédica. Ya estaremos hasta el próximo domingo. Y a nuestros hermanos de Zoom, pues aquí dejamos de compartir y ya los micrófonos están abiertos, queridos hermanos. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.